Bueno, ahora, en la pregunta 1 nos preguntan cuáles son las corrientes que fluyen por toda la resistencia. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos varias resistencias en paralelo, nosotros sabemos que la corriente se va a dividir por cada una de las ramas paralelas. O sea, por ejemplo, nosotros denominamos I1, I2, este tenemos I3, este pongámosles I4, I5, I6. ¿Ya? Si nosotros vemos este circuito, como cuando tenemos ramas en paralelo, la corriente se divide, es decir, I3 en este caso sería la suma de I1, o sea, I1 e I2. ¿Por qué? Porque esa corriente que va hacia la resistencia de la izquierda se divide por cada una de las resistencias. Por así decirlo, piensen que es como un río y se va por dos como caudales. ¿Y cómo va en cuánta proporción se va a ir esa corriente? Va a depender un poco de cómo son las condiciones de ese caudal, por así decirlo. Si es más ancho, si es más grande. En este caso, en el circuito eléctrico es lo mismo. ¿En qué proporción se va a ir? Dependiendo de cuánto valga esa resistencia que está en cada rama paralela. Entonces, hacer un divisor de corriente significa, si tengo varias ramas en paralelo, poder calcular de forma casi que directa en proporción de cuántos son los valores de la resistencia mis corrientes. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí notamos que tenemos cuántas resistencias en paralelo. R5, R6 están en paralelo, R1 y R2 están en paralelo. Sin embargo, R3 nos molesta. ¿Por qué nos molesta? Porque está en serie. Eso significa que la corriente que fluye por ahí, o sea, esa corriente I3 pasa por R3 y no se divide, ¿cierto? No toma un camino distinto, pasa por donde está R3. Por lo tanto, no podemos hacer al tiro divisor de corriente. Si es que tuviese en paralelo, podríamos al tiro sacar todo, porque estarían todas en paralelo y podríamos hacer divisor de corriente, listo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se irían? Dependiendo de su valor de resistencia. Entonces, primero lo que debemos hacer es reducir la parte izquierda del circuito, luego la parte derecha, vamos a hacer un divisor de corriente, y después, usando el mismo divisor de corriente, vamos a sacar todas las corrientes. Entonces, como en la parte izquierda tenemos un circuito en paralelo, entonces la resistencia de la izquierda va a ser R1 en paralelo con R2. Y como ustedes saben, esas dos resistencias están en serie con la que está en R3. Por lo tanto, la resistencia de todo lado izquierdo va a ser R1 en paralelo con R2 y la suma en serie de R3. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Sabemos que la resistencia en paralelo se obtiene a partir de la inversa, entonces va a ser 1 más R1, 1 de R2, ¿Ok? menos 1 más R3. ¿Sí? ¿Está escribiendo? ¿Cómo? ¿Está escribiendo? ¿Sí? ¿No se ve? No, no sé. Es solamente el circuito. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué están viendo en este momento? Es su dibujo del circuito. Nada más.
A ver, esperamos un poco. Que no sé por qué debería, no, por qué está pasando esto. Esperamos un poco y lo soluciono. Ya, ahora pueden ver, o sea, ¿qué ven ahora? Ahora sí. ¿Sí? ¿Y si escribo? Así, ¿se ve? Sí. Ah, ya, genial. Ya. Entonces, como decía, la resistencia a la izquierda va a ser la resistencia 1, la resistencia 2 en serie, y o sea, perdón, en paralelo, y en serie con la que está en R3. Entonces, va a ser, según los dígitos que tenemos, va a ser 1 dividido en 12, más 1 dividido en 8, a la menos 1, más 5. Eso es 9.8. Voy a poner los resultados nuevos porque después los pueden concluir. Y la clase es larga, así que la idea no es quedarnos detenidos en eso. Y por otro lado, la resistencia de la derecha equivalente, ¿cuál sería? Sería entonces las dos resistencias en paralelo, ¿cierto? R5 en paralelo con R6. Va a ser 1 dividido en 6 más 1 dividido en 3, a la menos 1, y eso es 2. Entonces, ahora tenemos un circuito de la siguiente forma. Tenemos la resistencia R4, una fuente de corriente, una resistencia a la izquierda y una resistencia a la derecha. Ya, ahora quiero hacerle una pregunta. Para hacer un divisor de corriente, ¿el R4 es relevante en el circuito? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Ya, en este caso no es relevante porque no está dividiendo la corriente. O sea, la corriente que pasa por R4, disculpen, la resistencia que pasa por R4 es netamente la fuente de corriente. Esa es la resistencia, o sea, perdón, la corriente que pasa por R4 y no se divide la corriente, como en el caso de la izquierda y de la derecha, porque vamos a tener una corriente que va así y se va a dividir en una que va hacia la izquierda y otra que va hacia la derecha. Entonces ya a priori sabemos cuánto es esa corriente. ¿Ya? Pero cuánto va a valer la corriente que va por la izquierda y por la derecha va a depender, en el fondo, de, como dije anteriormente, cómo son las características, qué valor tienen esa resistencia. ¿Ya? Entonces, ahora sí hacemos divisor de corriente. Entonces, para hacer divisor de corriente, tenemos que la I del camino que yo quiero calcular va a ser igual a la corriente total que yo estoy dividiendo por la resistencia del camino opuesto
dividido en la suma de las R. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos que la corriente total va a ser la de la fuente de corriente, que va a ser 13.7. Y bueno, esto, pensemos que vamos a sacar la I de la izquierda. Va a ser la I total por la resistencia del camino opuesto, que sería la resistencia de la derecha, dividido en la resistencia de la derecha más la resistencia de la izquierda. ¿Ya? Y eso entonces va a ser 13.7 por la resistencia de la derecha, que calculamos que era 2, dividido en 2 más 9.8, que es 11,8. Y eso nos da 11.378 amperios. ¿Ya? Y de la misma manera vamos a sacarla a la derecha. Entonces, va a ser la resistencia, o sea, la corriente total, que va a ser 13.7, por la resistencia de la izquierda, que va a ser 2, dividido en la resistencia de la izquierda más la derecha, 11.8. Y eso nos da 2.322 amperios. ¿Ya? Ahora, eso vamos a encontrar esta resistencia, esa I que va hacia la izquierda y esa I que va hacia la derecha. Pero, ¿cómo podemos encontrar la que... disculpen, se cayó algo. ¿Cómo podemos encontrar la que pasa tanto por la izquierda, o sea, perdón, por cada una de las resistencias de la izquierda y de la derecha? Entonces, en ese caso, lo que tenemos es que tenemos un nuevo divisor de corriente para cada uno de los dos lados. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, toda la corriente que le está entrando a la izquierda y a la derecha, ya la calculamos. Entonces, esa corriente, nueva corriente, es la que se divide tanto para la izquierda como para la derecha. Entonces, para sacar la corriente, en este caso, primero vamos a ver la derecha. Nosotros definimos como I4, I5 y 6. Ya, entonces, cuando sacamos la corriente izquierda y derecha, estábamos sacando I4 e I3. Y entonces, para sacar I5 y 6, hacemos un divisor de corriente nuevamente con R5 y R6 para la derecha, y con una corriente total, que es la que se divide, que es igual a la I4, que es la corriente derecha que sacamos anteriormente. Lo mismo para la izquierda. Entonces, tenemos que I5 va a ser igual a R6, porque es la resistencia del lado opuesto, por la corriente total, que sería I derecho, dividido en R5 más R6. ¿Cierto? Y tenemos que esos valores van a ser 6 por 11.378 dividido en 3 más 6. Y eso va a ser 7.5873. Y lo mismo para el lado para la corriente que pasa por 6. Va a ser la resistencia al lado opuesto, R5, por I derecho, dividido
en R5 más R6. Y eso nos da 3 puntos, 3.7927 amperios. Ahora, lo mismo, hacemos exactamente lo mismo para el lado izquierdo. Recordamos que solamente las resistencias que están en paralelo dividen la corriente, entonces solamente tenemos I3, en la que fluye por R3, que sería la corriente izquierda que denominamos, y sacamos I1 e I2 de la misma manera que sacamos I5 e I6. Lo voy a anotar para no alargar punto. Entonces, este resultado da que I1 es igual a 0.88 y I2 es igual a 1.3932. Ya. Y esa sería la parte A de la pregunta 1. ¿Ya? Me alargué un poco. Pero, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Me gustaría saber eso. Ah, la I3, recordamos que nosotros hicimos circuito equivalente que nos quedó acá una resistencia equivalente y acá otra resistencia equivalente. ¿Cierto? I3 sería entonces la corriente izquierda que nosotros denominamos, y 4 sería la corriente derecha que nosotros denominamos. ¿Ya? Entonces ahí ya sacamos todo. Porque luego I3 la dividimos y sacamos la I1 e I2, y lo mismo para I5 y I6. ¿Queda un poco más claro, Fabián? Ya, genial. Ya, entonces, si no hay ninguna duda, si tienen duda, habla ahora, porque hay para siempre, porque si no vamos a pasar. Ya, entonces, la segunda pregunta es un divisor de voltaje. Nosotros tenemos divisores de voltaje cuando tenemos resistencias que están en serie. Y esto tiene que ver con la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Que en un lazo cerrado, la suma de caídas y de entradas de voltaje es 0. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar el circuito. 36. 4. 5. 28,7 y 103,2. Y nos piden el voltaje en la resistencia de 12 y la resistencia de 103,2. Ya, acá de forma directa podemos aplicar ley de voltaje, o sea, divisor de voltaje. ¿Alguien me podría decir cuál es la resistencia que se puede aplicar al tiro? O sea, se puede sacar al tiro un divisor de voltaje. Recuerden que nos están pidiendo la de 12 y la de 103,2. ¿Alguna de estas se puede sacar de forma directa su caída de voltaje con divisor de corriente?
la respuesta es sí. La de 103, exacto. ¿Por qué? Porque tenemos puras cosas en serie. Es el mismo caso que para la división de corriente cuando están todas en paralelo. Entonces ya gané, es rápido. Aquí, ¿cuál es la cosa que nos está molestando en el fondo? Que el 36 está en paralelo al 12. Si no, podríamos hacer divisor de voltaje directo y echarle para adelante nomás y sacar al tiro los voltajes de 12 y de 103. Pero en este caso la resistencia 74 está molestando. ¿Por qué? Perdón, la de 36. ¿Por qué? Porque está en paralelo, no está en serie. Entonces, esa es la que estaría como molestando de alguna manera. Entonces, bueno, la de la derecha, que es la de 103,2, se puede sacar de forma súper directa. Entonces, recordamos que la caída, usando divisor de corriente, la caída, o sea, la caída de voltaje en la resistencia de 103,2 va a ser el voltaje de la fuente o el voltaje que yo quiero dividir, en el fondo, por la resistencia a la cual yo le quiero calcular la caída de potencial, que sería 103,2, dividido en la suma de toda la resistencia en serie. Entonces, va a ser 105 por la resistencia que yo le quiero calcular, 103,2, dividido en la suma de toda la resistencia. Sería 16,4 más 103,2 más 28,7. Y lo voy a dejar expresado nomás. Y eso nos da 73,068 voltios. ¿Ya? Y a eso ya estamos listos. Para la parte de la izquierda, ahí hay algo que nos molesta. ¿Qué nos molesta? Que el 36 está en paralelo al 12, entonces no va a ser un divisor de corriente directa, o sea, de voltaje directo. Entonces, para eso, vamos a reducir este circuito. Vamos a sacar un R equivalente. Vamos a hacer un divisor de voltaje y luego vamos a usar ese mismo voltaje que cae en esas dos resistencias como el voltaje total que se divide entre 36 y 12. Pero, aquí hay un pero. ¿Qué pasa con el voltaje que cae en 36 y que cae en 12? ¿Qué relación tienen entre sí? ¿Alguien quiere dar su opinión? Aquí no hay respuestas malas, así que dale nomás. Siéntanse en toda confianza de hablar y todo. Exacto. Javier dijo por chat que el voltaje es el mismo, ¿cierto? Porque están en paralelo. Entonces, es como cuando hay el mismo caso para la corriente, cuando dos resistencias están en serie, su corriente es la misma. En este caso, para cuando dos resistencias están en paralelo, su voltaje es el mismo. Entonces, basta solamente sacar el voltaje que cae por la resistencia equivalente de ellos para poder saber cuánto es el voltaje que cae por la resistencia de 12 kilómetros. Entonces, sacamos la resistencia equivalente, que va a ser 1 dividido en 12 más 1 dividido en 36 a la menos 1. Y eso es 9. ¿Ya? Entonces, usando ahora divisor de voltaje, ahora tenemos esta resistencia equivalente en paralelo en serie con la 74. Por lo tanto, podemos aplicar divisor de voltaje. Entonces, aplicamos divisor de voltaje y queremos sacar la resistencia equivalente. El voltaje va a ser igual al voltaje de la fuente, que se va a hacer 105, por la resistencia a la cual le quiero sacar, que va a ser 9, de 9
dividido en 9 más 74. Y eso nos da 11,38 volts. ¿Alguna duda con esta parte? Porque ya terminamos la parte D. ¿Alguna duda? Ya, genial. Entonces, ahora nos dicen, ya, tenemos el mismo circuito, queremos usar método de mallas. ¿En qué se basa el método de mallas? Se basa en la misma principio que el divisor de voltaje, que es la suma de las caídas de voltaje en un lazo cerrado es cero, por ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, este método, si bien puede parecer un poco largo, nos permite encontrar de forma relativamente fácil todos los parámetros de un circuito. Podemos sacar todas las corrientes y con ellas todos los voltajes, porque si tenemos las corrientes y sabemos qué corriente pasa por cada resistencia, sabemos entonces cuánto va a ser el voltaje que cae ahí. Entonces tengo todas las corrientes, tengo todos los voltajes, conozco perfectamente cómo funciona mi circuito. Y se basa en que vamos a tener un sistema de ecuaciones, de tantas ecuaciones como haya resistencia, perdón, haya lazos cerrados en el circuito. En este caso, si nosotros vemos este circuito, tenemos, lo voy a dejar de nuevo mejor, tenemos dos resistencias en paralelo, una resistencia acá, la fuente de voltaje, y tres resistencias acá. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un lazo cerrado, otro lazo cerrado y otro lazo cerrado. Entonces, lo que hago yo para poder definirlo es darme una corriente arbitraria que corre por cada una de los lazos cerrados. Eso significa que me doy una corriente 1 que pasa por acá, una corriente 2 que pasa por acá, una corriente 3. Para hacer método de malla es una cosa muy importante y primordial que nosotros definamos si es que tomamos como positivo las caídas de voltaje o las subidas de voltaje. En este caso, si este es positivo, este es negativo, por ejemplo, ¿cómo percibe I3 la fuente de voltaje? Para ese lazo cerrado, ¿sería una caída de voltaje o una subida de voltaje? Para él sería una subida de voltaje. ¿Por qué? Porque si uno recorre este camino, va de menos a más, por lo tanto, sube de voltaje, ¿cierto? Para él significa una subida de voltaje. Sin embargo, para I2, ¿qué significa? Significa una caída de voltaje, porque pasa de un positivo a un negativo. O sea, pasa de una zona de mayor voltaje, potencial, a una zona de menor potencial. ¿Ya?
Entonces, en base a eso uno tiene que definir si es que toma positivo como la caída de voltaje o la subida de voltaje. A mí personalmente me ocupo las caídas de voltaje como positivo, pero esto es totalmente arbitrario. Lo importante es que sean consistentes. Es decir, si tomo que las caídas de voltaje son mis positivos, siempre lo replico. Siempre las caídas de voltaje son positivas y cuando hay una subida no la pongo positiva, la pongo negativa. Y al revés, si es que yo considero que todas mis subidas de voltaje son positivas, cuando yo tengo una caída de voltaje tengo que poner esa caída con un menos. ¿Ya? Vamos a desarrollar. Entonces, por cada lazo cerrado vamos a tener una ecuación. Le voy a poner R1, R2, R3, R4, R5, R6. Entonces, para el primer lazo, voy a tener la caída en R2, o sea, en R1 va a ser I1 por R1, esa es una caída, más otra caída que va a ser R2, pero ahora esa corriente que pasa por, por R2 no va a ser I1 solamente, porque sabemos que I2 también pasa por esa parte, están compartiendo esa resistencia, entonces va a ser la diferencia entre I1 e I2 para ese lazo. Y como sabemos que la suma de caídas de voltaje es 0 en un lazo cerrado, lo igualamos a 0. Recordamos que I1 por R1 sería el voltaje que cae en R1 más R2 por la diferencia de corriente sería el voltaje que cae en R2 igual a 0. Entonces, estamos aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? El segundo lazo, nosotros tenemos que por R3 solamente corre I2. Entonces vamos a tener que la caída de voltaje por I2 por R3. En el mismo caso, estoy compartiendo la resistencia R2 visto desde la malla de I2. Esto significa que va a ser R2 por I1, o sea, I2 menos I1. ¿Ya? Y además, para I2, ¿qué significa la fuente de voltaje? Estamos pasando de un positivo a un negativo. Entonces, eso significa que es una caída de voltaje. Y como yo defino que mis caídas de voltaje son positivas, entonces lo pongo positivo. Más B. Voy a poner B de fuente de voltaje. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Y en la tercera, y solamente I3 pasa por cada una de las resistencias, entonces tengo que I3 va a ser, o sea, la caída de voltaje por las caídas de voltaje van a ser I3 por R5 más I3 por R6 más I3 por R4. Y ahora en este caso, ¿cómo es el voltaje? Que es la fuente. El voltaje está subiendo. Entonces, si yo defino que mis caídas de voltaje son positivas, y ahora estoy subiendo el voltaje, eso debería ser negativo. Y eso lo igual a 0. ¿Ya? Y, bueno, igual estamos un poco como atrasados en la hora, así que voy a dar este resultado, pero esto es simplemente resolver un sistema de ecuaciones, reemplazando los valores de resistencia, y podemos obtener todas las corrientes, y con ellos todos los voltajes. Y voy a poner los resultados simplemente. Voy a dejar propuesto que ustedes lo realicen. Entonces, bueno, de la ecuación 3, rápidamente podemos sacar que I3 va a ser el voltaje dividido
la NR5 más R6 más R4, y eso es igual a 0.78 por 10 a la menos 3. Menos 3. Y con eso el voltaje en 103,2 igual a 73,068. Ya. Y 2. El resultado es 1.36 por 10 a la menos 3. Y con ello el voltaje. Sacamos también el resultado de I1, que es igual a 0.34 por 10 a la menos 3. Y con ello entonces sacamos que el voltaje en R2, que eso es igual a la diferencia entre estos dos voltajes, o sea, entre las dos corrientes, que va a ser 1,36 menos 0.34 por 10 a la menos 3 y por el valor de resistencia, que era 12. Y eso nos da lo mismo que arriba, nos da 11.38. Entonces, a mí lo que más me importa es que ustedes puedan plantear una malla, porque de ahí en adelante solamente es resolver, y de hecho es como más matemática que resolución de circuito. Así que esto es como la parte más importante de la resolución. ¿No? Quedó propuesto que realicen la parte de encontrar las corrientes, que es solamente desarrollar un sistema de ecuaciones. No deberíamos demorarse mucho, así que eso. Vamos a hacer la pregunta 2. Ya. La pregunta 2, vamos a ver dos teoremas que ustedes han visto. El teorema de Thevenin y el teorema de Norton. ¿Ya? ¿Qué nos dice el teorema de Thevenin y de Norton? Que en el fondo nosotros podemos obtener, si tengo en un circuito dos nodos, puedo encontrar un circuito equivalente para esos dos nodos, en base a un voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin, en el caso del teorema de Thevenin, y en el caso de una resistencia de Norton y una corriente de Norton, en el caso de el teorema de Norton. Entonces, nos queda algo así. Tenemos una red, un circuito. Este es Thevenin. Y nosotros podemos representar todo eso a través de dos nodos como una resistencia de Thevenin en serie con una fuente de voltaje de Thevenin. Y en el caso de Norton es similar. Pero tenemos una red pero en este caso encontramos una resistencia de Norton y una fuente de corriente de Norton. Ya. Y estos teoremas además tienen una equivalencia. Sabemos que la resistencia de Norton es igual que la resistencia de Thevenin. Y además que el voltaje de Thevenin es igual a la I de Norton por la resistencia de Thevenin o de Norton, que en el fondo es lo mismo. Ya.
¿Recuerdan cómo se trataba para encontrar la resistencia de Thevenin o la de Norton, el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton? Ignacio, creo que estás con el micrófono abierto por si acaso. No sé si querías decir algo. ¿Se escucha? Hola, buenos días. Estoy llamando de parte de la Universidad de O'Higgins, del programa ISEC. Mi nombre es Ignacio, Luis creo que Ríos. tienes el micrófono abierto. Bueno, la puedo llamar en 5 minutos. Le quiero hacer solo una consulta bien cortita. A ver. Ok, ya, gracias. Ya. A ver, ¿cómo puedo silenciarlo? Ya, genial. Ya. ¿Se acuerdan cómo sacar la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton? ¿Alguien que quiera compartir, por último, decir alguna idea para que participen? A ver. Exacto. Para la resistencia de Thevenin hay que relajar las fuentes. ¿Qué significa eso? Que tanto las fuentes de voltaje como de corriente, las, entre comillas, relajadas, eso significa que las fuentes de voltaje las reemplazamos por un cortocircuito, las sacamos y como si fuese un cable, y las fuentes de corriente las reemplazamos por un circuito abierto. ¿Ya? Las fuentes dependientes también en este caso quedan igual. ¿Ya? Y para la resistencia, perdón, para el voltaje de Thevenin, ¿qué sacamos? ¿Qué hacemos primero? Es bien parecido, es similar. Ya. Bueno, para el voltaje de Thevenin, lo que tienen que hacer es dejar los objetos tal cual están, o sea, las fuentes de voltaje y corriente, pero hacer un circuito abierto en, en los nodos, es decir, eh, hacemos un circuito abierto y medimos el voltaje, la diferencia de voltaje entre esos nodos. Y para la la corriente de Norton es muy similar, solamente que en vez de hacer el circuito abierto, hacemos un cortocircuito entre esos nodos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer eso, de hecho. Para resolver el ejercicio vamos a sacar el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, y vamos a llegar a un circuito equivalente de Thevenin. O sea, vamos a sacar, perdón, el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton, perdón, y vamos a sacar con ello la resistencia de Thevenin, y vamos a llegar a un circuito equivalente de Thevenin. ¿Ya? Entonces, bueno, el circuito era algo así. 12. Tenemos una fuente de corriente dependiente. Eh, todo esto nos piden RL, es decir, entre este nodo lo vamos a poner A y el nodo B. ¿Ya? Acá tenemos una fuente de corriente, una resistencia, un,
fuente de voltaje. En el enunciado de la ayudantía, yo puse las fuentes de voltaje como un círculo con un menos y un más. El profe ayer me explicó de que ustedes usan otra nomenclatura para corriente continua, que es esta. ¿Ya? Donde este es positivo y este es negativo, y este es un voltaje corriente continua. Pero para esta ocasión alcancé a poder modificar la ayudantía. Así que consideren de que esas son fuentes de voltaje continuo, ¿ya? Entonces, ya, para sacar la corriente de la corriente de Thevenin, ¿qué debemos hacer? Perdón, la corriente de Norton, perdón. ¿Cómo nos va a quedar? Esta resistencia nosotros la cambiamos por un cortocircuito y calculamos esta corriente de Norton. ¿Ya? Entonces, ¿qué método les tinca para usar y calcular todo? Puede ser superposición, puede ser malla. Yo en este caso voy a hacer malla. ¿Por qué voy a hacer malla? Porque hay una fuente de corriente igual y que hay un caso particular de las mallas cuando hay una fuente de corriente entre medio de dos lazos cerrados y que ocurre algo que se llama una supermalla. ¿Ya? Entonces, para resolver eso, bueno, primero que nada, como siempre definimos corrientes para lazos. ¿Ya? Pero antes de eso, antes de irnos por ese lado, ya. Como bien les dije, cuando uno hace una división de corriente, o sea, es decir, uno tiene una corriente inicial y esa corriente se divide entre dos resistencias, esta se va a dividir en proporcionalmente a cómo sea esa resistencia. Por así decirlo, tengo un río grande, por así decirlo, en el sur, por ejemplo, gigante. Yo siempre trato de analizar o como de hacer un símil con otras cosas de la vida cotidiana, porque estos son, en el fondo, son electrones que se están moviendo, vectores y cosas así que se están desplazando, pero en el fondo uno no lo ve. Pero si hacemos un símil, pensemos en un río grande que se divide en dos ríos. ¿Ya? Uno que tiene un caudal gigante, o sea, perdón, como una diferencia de altura gigante, y el otro que tiene ramas, que tiene dificultad para que pase el agua, por así decirlo. ¿Por dónde se va a ir el agua? Obviamente se va a ir más por donde hay menor resistencia a que pase. En el fondo sería por donde más rápido pasa el agua, de forma natural. Es un principio básico de tomar el camino, por así decirlo, más corto. En este caso, ¿en qué proporción se divide la corriente? Se divide en la proporción de que, o sea, va más corriente donde hay menos resistencia, ¿cierto? Porque es más fácil que pase la corriente. Y en este caso, cuando nosotros tenemos un cortocircuito, que es en el fondo una resistencia cero, o sea, es como si fuese perfecto, ¿cuál sería por dónde sería más la corriente? ¿Por donde hay una resistencia o por donde hay un pasadizo que lo lleva súper rápido? En este caso sería que iría mucho más rápido por
por donde se pone menos resistencia. Y en el caso extremo, cuando un cortocircuito, que es una resistencia cero, toda esa corriente que, por ejemplo, si vemos que esta corriente va hacia allá, toda la corriente se va a ir por acá. No va a ir a ninguna de las resistencias, a esta resistencia. Esta corriente va a ser cero. ¿Por qué? Porque toda la corriente se va a ir por el camino más fácil, por así decirlo. Y podemos decir de que por esa resistencia va a correr resistencia, o sea, va a correr corriente cero. ¿Ya? Entonces, esta resistencia ya, por así decirlo, ya no es válida, ya no nos importa el circuito, y la podemos eliminar. Entonces, el circuito nos queda de la siguiente manera. Borramos esto, y como estos estaban en paralelo, simplemente nos queda un cortocircuito. Y nos queda así el circuito. ¿Ya? El camino más fácil es el que le pone menos resistencia. O sea, es como, por así decirlo, cuando vais caminando en la calle, tú siempre vas a preferir irte por donde hay menos personas porque puedes caminar más rápido. Puedes caminar más fácil. Entonces, el que opone menor resistencia va a ser tu camino, el que tú vas a elegir. En este caso pasa lo mismo con la corriente, o pasa lo mismo con el agua, pasa lo mismo, es un principio básico. Se llama ley de mínima acción. Entonces, toda esa corriente se va a ir por donde haya menor resistencia y donde hay cero resistencia en un cortocircuito. Eso es su definición. Entonces, nos queda este circuito. No sé si te queda un poco más claro, Fabián. Sí, ahora sí. Bacán. Entonces, ahora me queda este circuito. ¿Ya? Yo lo voy a resolver con método de mallas. ¿Ya? Pero hay un problema cuando uno resuelve método de mallas y hay una corriente entre medio, porque ese está aportando corriente y, por así decirlo, como que uno está haciendo ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cierto? Y nos va a quedar como una corriente entre medio que no vamos a poder despejar. Entonces, ¿qué método se utiliza? Se utiliza algo que se llama supermalla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace la supermalla? Bueno, primero que nada, siempre hay que definir unas corrientes. Este lo voy a poner I1, I2 e I3. I1 y I3 comparten esa fuente de corriente. Entonces, como no sabemos, nos queda algo como no trivial de poder, o sea, nos va a quedar dando vuelta una corriente que nos está aportando y nosotros estamos haciendo igualdad de voltaje Kirchhoff. Lo que hacemos es definir un camino que superenmalla esas dos mallas, por así decirlo. ¿Ya? Y eso nos da dos ecuaciones. ¿Ya? La primera es sobre estos dos, ¿no? Esta rama que está aportando corriente, es decir, nos queda que la diferencia entre estas dos corrientes, o sea, entre I1 e I3, va a ser el valor de la fuente de corriente, ¿cierto? Y la otra ecuación que nos sale es, por así decirlo, seguir este camino de la supermalla, haciendo ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cierto? Porque la ecuación primera, que es como de la rama, es como, no es ley de voltaje de Kirchhoff, es en verdad ley de corriente de Kirchhoff. Pero la que va hacia por
por afuera, ese sí es ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, tenemos que en I3 no hay ninguna resistencia en esa malla, pero en I1 sí. Entonces, va a ser esa resistencia que vamos a poner R1 y R2. Va a ser R1 por I1 menos I2, porque I2 también está aportando corriente en esa resistencia. Y eso, en este caso, ¿qué representa la fuente de voltaje? ¿Cómo está definida la corriente? Está yendo de positivo a negativo. Eso significa que es una caída de voltaje. Significa que lo ponemos positivo en este caso, que estamos definiendo las caídas de voltaje como positivo. Entonces, ahí tenemos la ecuación de la supermalla. Y nos falta una tercera ecuación, que es del lazo de arriba, ¿cierto? Que nos queda que R1 por I2 menos I1. ¿Por qué esta diferencia o sea, por qué arriba ponemos I1 menos I2 y abajo ponemos I2 menos I1? Porque visto desde el lazo de arriba, consideramos I2 como mayor que, o sea, perdón, I2 como la de mayor corriente. Y esto ustedes lo usan y después cuando lo resuelven, la misma matemática les va a dar cuántos son esos valores. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, me queda R1 por I2 menos I1. Perdón, aquí se me pasó algo. Si tenemos esta fuente de corriente, ¿cierto? ¿Cuánto va a valer I2? Si es que definimos que la corriente va en este sentido. Se hace esto. Si tenemos una fuente de corriente, siempre tienen que ver si es que esa corriente que nosotros definimos es igual a la fuente de corriente. Y en este caso, como la corriente está en serie, la fuente de corriente está en serie, no está en una rama que esté en paralelo con otra enlace, podemos definir de que esa corriente que está pasando, que nosotros definimos como I2, es justamente la fuente de corriente, porque eso es lo que nos está aportando corriente. Entonces tenemos que I2 va a ser igual a 3IX, que es nuestra fuente de corriente, y recordemos que IX se definió acá. Esta es IX. ¿Ya? Es igual a 3 por I1 menos I2. Y bueno, reemplazando, esto es igual a 20 por I1 menos I2 más 15 igual a 0. Y bueno, eso me queda así. Y bueno, la resolución, nuevamente voy a poner resultados de las corrientes porque en virtud del tiempo, que quedan 25 minutos. I2 nos da que I1 es igual a menos 3 miliamperes y I2, o sea, perdón, I3 es igual a I3 lo definí así, sí. Es igual a menos 53 miliamperios. ¿Ya? Eso de la primera ecuación. Y 2
podemos sacar como, con la tercera ecuación, como 4/3 de I1. ¿Ya? Eso es igual a menos 4. Y si nosotros nos fijamos acá, ¿cuál era la corriente de norte? Recordemos que el circuito era así, y nosotros definimos que I3 era así. Vamos a borrar un poco. Era I3. En el fondo, como era un cortocircuito y toda la corriente se iba por ahí, nosotros definimos que en el fondo esto quedaba así. Entonces, nuestra corriente de Norton, que es la que pasa por esa resistencia cortocircuitada, es I3. Es igual a menos 53 miliamperios. ¿Ya? Disculpe. ¿Tiene alguna duda hasta ahora? ¿Cómo sacar la I Norton? Ya, voy a asumir que no. Ya, entonces tenemos la corriente de Norton. Ahora vamos a sacar el voltaje de Thevenin. ¿Ya? Para sacar el voltaje de Thevenin, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos circuito abierto en la resistencia, o sea, cambiamos esa resistencia por una resistencia infinita. Recordemos que el cortocircuito es cuando la resistencia es cero, lo cual es algo bien particular porque en la práctica es como un caso extremo, porque hasta los cables tienen resistencia, así que es un caso como extremo. Y en el otro caso, que es un circuito abierto, en el fondo cuando la resistencia es infinita. ¿Ya? Entonces, también es un caso extremo y que se abre ese circuito. ¿Ya? Es tan grande la corriente que no circula nada de... O sea, perdón, es tan grande la resistencia, perdón, que como le dije anteriormente, no pasa nada de corriente. Es como si en el mismo lado, o sea, en el río que estaba hablando, se pusiera una pared gigante, un embalse, la corriente que pasa por ahí es cero. Entonces, eso es lo que hacemos. Sacamos el voltaje entre los dos nodos pensando en que es un circuito abierto. Entonces el circuito nos queda así. Tenemos la resistencia de 12, fuente de corriente. La de 20. Tenemos la fuente de corriente. Fuente de voltaje. Y para este caso es importante que nos definamos una tierra. ¿Ya? Yo soy siempre de la idea de que definir la tierra debajo de la fuente de voltaje. ¿Ya? Pero eso es totalmente arbitrario. ¿Ya? Pueden tomar otra referencia de tierra. Y entonces hacemos un circuito abierto entre los nodos de la resistencia. ¿Ya? ¿Entendieron bien esa parte? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya, voy a asumir que sí. Entonces, aquí hacemos lo mismo, una super malla, porque nuevamente tenemos un
una rama que está compartiendo una fuente de corriente. ¿Ya? Entonces tenemos esta ecuación de supermalla, este caminito, y tenemos cada una de las corrientes de malla. Y uno, en este caso, como la resistencia es tan grande, hacemos un circuito abierto y por lo tanto nos queda que por ahí no corre corriente, valga la redundancia. Entonces, así va la corriente I3, o sea, I2, definí como I2, y va I3. Acá, ¿ya? La primera ecuación, o sea, de la supermalla, la primera ecuación que nos queda es la misma de antes. Nos queda que I1 menos I2 igual a 50. Y si nos damos cuenta, la tercera ecuación, que es del lazo 3, nos queda igual, pues, porque no cambia nada lo de arriba. Entonces tenemos que I3 va a ser igual a 3 y X igual a 3 y 1 menos I2. Y de la otra supermalla va a ser muy similar a la que estaba antes, solamente que ahora en vez de no tener nada en este lado, porque ahí teníamos un corto, ahora tenemos la resistencia, que es algo que tenemos que sumar simplemente a la ecuación. Entonces, nos queda que de la supermalla tenemos que menos 15 por la caída de... o sea, perdón, 15, perdón, porque yo defino como positivo las caídas, así que 15 más 20 por la diferencia de corriente entre este lazo y este lazo, que sería I1 menos I3, y ahora tengo que sumar la componente que va de esta resistencia, pero por esta resistencia, ¿qué corre? Que corre solamente la resistencia 2. Entonces, más 10 por I2 es igual a 0. ¿Ya? Y bueno, esto también es muy similar a lo anterior. Obtenemos que la corriente I1 va a ser igual a 32.3 periódico amperios, miliamperios. Miliamperios. ¿Por qué miliamperios? Porque la resistencia son de 1 kilo, entonces si hacemos B igual a I por R, entonces nos queda que van a ser por 10 a la menos 3. Pero pueden resolver fácilmente sin tener que poner las unidades de medida. Al final pueden poner. Y 2 va a ser menos 17,6 miliamperios, 6 periódicos. Y 3 va a ser 24.25 miliamperios. ¿Bien? Luego, ¿cuál va a ser el voltaje? El voltaje de Thevenin. Va a ser, como en este caso, tendríamos esta... suponiendo que queremos calcular esta diferencia de voltaje, la que está acá, ¿qué manera fácil tenemos de calcularlo? ¿Alguna idea? Ya, se las voy a soplar. Como solamente corre I2 por esta resistencia de acá, la que está
acá. Y esa resistencia está en paralelo con el voltaje que nosotros queremos calcular. Entonces, es fácil, porque cuando tenemos dos cosas que están en paralelo, sabemos que su voltaje es el mismo. Entonces, el voltaje de Thevenin ¿qué va a ser? Va a ser 10 kilo ohms, que es el valor de esa resistencia que está acá, ese es de 10 kilos, por esa corriente que pasa por ahí. Hacemos B igual a I por R. ¿Y cuál es esa corriente? I2. Entonces, por menos 17,6 periódico miliamperios. ¿Eso qué nos da? Nos da menos 176,6 periódico volt. ¿Ya? Entonces, listo. Tengo la corriente de Norton, tengo el voltaje de Thevenin, y ahora sabemos que hay una equivalencia entre los teoremas de Thevenin y Norton. Sabemos que el voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Norton o de Thevenin. Es la misma, la resistencia de Norton y Thevenin es la misma. Entonces podemos sacar la resistencia de Thevenin o de Norton como el voltaje de Thevenin dividido en la corriente de Norton. Y eso va a ser, sacamos el voltaje de Thevenin que era menos 176,6 volts, y la corriente de Norton era menos 53 miliamperios. Entonces, tenemos que la resistencia de Thevenin o de Norton va a ser igual a esa división, y eso nos da 3,3 kiloamperios. 3 periódicos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin. Vamos a hacer un circuito equivalente de Thevenin. ¿Ya? O también de Norton, equivalentemente. ¿Cómo nos quedaría el circuito equivalente de Thevenin? El de Thevenin nos quedaría así. El voltaje de Thevenin nos va a quedar así. Tenemos un voltaje de Thevenin la resistencia de Thevenin o de Norton, como ya dije, la resistencia RL y con eso podemos calcular todo. Equivalentemente podemos sacar también el de Norton, teniendo ya la resistencia de Norton, la corriente de Norton. ¿Y cómo sería el circuito equivalente de Norton? Sería la corriente de Norton en paralelo con la corriente resistencia de Norton o de Thevenin, y en paralelo a la resistencia de ese nodo. ¿Ya? Y bueno, entonces nos piden el voltaje, bueno, nos piden la energía, pero para eso vamos a usar el voltaje. Entonces, el voltaje entre A y B va a ser, haciendo un divisor de voltaje, como lo vimos anteriormente, va a ser 15, que es el valor de RL, por el voltaje de Thevenin, dividido en R de Thevenin, más RL. Que eso va a ser, vamos a dejar expresado, RL. Y eso va a ser 15
por 136,6 periódicos dividido en 3,3 periódicos más 15. Y eso es igual a 144,4481 volts. Ya. Ahora, la energía es igual a la integral de 0 a t, a un tiempo, de la potencia. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda cómo es la potencia en un circuito, o sea, la potencia eléctrica, ocupando el voltaje? ¿Alguien que quiera participar? B por I, bien. Pero tendríamos que sacar I, igual sería como un poco más largo. ¿Alguna equivalencia? Equivalente a decir eso, porque tenemos que hacer B por I igual a potencia, pero I es igual a B partido en R. Entonces, la potencia va a ser igual a B por B partido en R, que eso es igual a B cuadrado partido en R. ¿Ya? Y en este caso, como estamos en un circuito de corriente continua, la potencia no cambia en el tiempo. Entonces es una constante, la podemos sacar de la integral. Entonces va a ser la potencia por t menos 0, que eso va a ser b cuadrado partido en r, por el t menos 0, el t era 30 segundos, y usando lo que ya sacamos, nos da que la energía va a ser 41.78 joules. Y con eso tenemos la pregunta 2. ¿Hay alguna pregunta por mientras? Ya estamos casi en la hora, vamos a tener que apurar un poco en la pregunta 3. Pero me gustaría saber si es que tienen alguna duda. Pueden decir que no igual. Para poder seguir. ¿Están ahí? ¿Siguen vivos? ¿O se quedan dormidos? ¿Sí? Ya. Ya, entonces vamos a seguir con la pregunta 3. Supongo que no he causado dudas hasta ahora las preguntas. Igual voy a subir una pauta también, que traté de desarrollar un poco cada una de las partes y explicar un poco cómo se hace, así que la pueden revisar. La voy a subir en cuanto termine el auxilio. Sí, sí, voy a subirla. La tengo acá al lado, así que la subo a la 1:30, ya está arriba, sí o sí. Ya, entonces, vamos a hacer la pregunta 3. La pregunta 3 es de diodos y mallas. Ya hemos hecho hartas mallas. Ya deben estar expertos en mallas. Pero en diodos, el diodo es un elemento que ocupamos, que en el fondo es como, por así decirlo, un switch. O sea, nos dice como si la corriente está pasando en un sentido, que es el sentido de nuestra polaridad positiva, entonces ese diodo hace pasar corriente, ¿ya? Y si pasa en el otro sentido, si nosotros tenemos que esa corriente va en el sentido de polaridad inversa, vamos a decir que
esa corriente, o sea, ese diodo no está conduciendo corriente, por lo tanto, está haciendo un circuito abierto. ¿Ya? Esto, o sea, nosotros tenemos un diodo, se representa de esta manera. Este es el lado que nosotros definimos como positivo y negativo. Y este es un voltaje del diodo. ¿Ya? Nosotros definimos cuando conduce corriente que la corriente pasa desde el lado de positivo al negativo. O sea, tiene polaridad directa. ¿Ya? En ese caso, nosotros definimos que el diodo está encendido y está conduciendo corriente. ¿Ya? En ese caso, nosotros, si es que la corriente pasa desde el lado positivo al negativo, nosotros decidimos que esa corriente es, o sea, ese diodo está encendido. Y en ese caso, cuando nosotros tenemos que la corriente que pasa por ahí, o sea, que nosotros definimos ID, ID como mayor que 0, entonces nosotros ese diodo en un circuito lo podemos reemplazar por un cortocircuito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está conduciendo corriente. Nosotros no nos interesa si ahí se cae voltaje o no cae voltaje, eso lo van a ver más adelante en otros cursos, que el diodo, hay muchos tipos de diodo, y que también tienen distintas representaciones matemáticas dependiendo de cuál es. Pero para el caso de este curso vamos a considerar de que si es que está yendo la corriente en polaridad directa, vamos a decir que se comporta como un cortocircuito que permite entregar corriente. Y en el caso contrario, o sea que nosotros tenemos que la diferencia de voltaje en el diodo es menor que 0, o sea, en el fondo que la corriente está yendo en el otro sentido, nosotros decimos que el diodo está apagado. Sí, si va del menos al más, si va del más al menos, perdón, conduce corriente. Y si la corriente va en el otro sentido, si va del menos, si va del menos al más, decimos que no conduce y que nosotros lo reemplazamos por un circuito abierto. ¿Ya? Eso significa que el diodo está apagado. Y para resolver circuitos, como nosotros hacemos un planteamiento matemático de cómo podría, en todo este proceso de hacer las mallas, ¿cierto? Nosotros decimos, ya, me doy una corriente, ¿cómo se, eh, cómo se comporta esa corriente después? Por ejemplo, defino en este caso, por ejemplo, que una corriente I1, por ejemplo, va en ese sentido, pero ¿qué pasa si al hacer la matemática eso me dice que I1 es negativo? Eso significa que va en el otro sentido. ¿Sí? Que en verdad I1 no iba en este sentido, sino que iba así. ¿Ya? Entonces, como a priori nosotros no podemos saber en un circuito cómo va a ir moviéndose la corriente, para dónde va a ir. Para poder desarrollar circuitos con diodos, nosotros tenemos que dar los casos. O sea, ¿qué significa esto? Yo se cortó el compartir o qué, que parece que yo no estoy viendo mi pantalla, no sé si la siguen viendo. Chicos, aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
¿qué ven? ¿Ahora ven? ¿Qué ven? ¿O el diodo? Ah, ya, genial. Sí, es que algo pasó. No sé si, a ver, estoy escribiendo ahora, ¿ven? Estoy escribiendo, haciendo una figura. ¿Se ve eso? ¿Se ve que estoy haciendo alguna figura? No. Ah, ya, algo pasa. Ya, tenemos un poco. Parecer, tengo que conectar esto de nuevo. Se desconectó el tablet, parece. A ver. Esperemos un poco. Ya, ahora sí. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Bien? ¿Chiquillos? ¿Se ve bien? Estoy escribiendo ahora. ¿Sí? Ya, genial. Ya, entonces, ya. Entonces, nada. Como les decía, entonces, como no sabemos a priori cómo se van a mover las corrientes, no podemos decir si es que va a estar apagado o encendido. Eso va a ser un resultado que nosotros tenemos que comprobar. Entonces, nosotros decimos, ya, vamos a poner en el caso de que sea uno encendido, el otro encendido, uno apagado, el otro encendido, o el dedo apagado, el dedo encendido. Entonces, nosotros resolvemos el circuito y si es que nosotros nos da, por ejemplo, si nosotros estamos tomando que la corriente iba en este sentido, eh, nosotros pensamos que esta corriente va en este sentido y después nos da que esa corriente era negativa, entonces nos da que en el fondo iba para allá. Entonces, ese caso ya no nos sirve. Ya eso significaría que lo que nosotros suponimos no era correcto. Entonces, eliminamos ese caso y probamos con otro caso, que sería que ese mismo diodo estuviese apagado. ¿Ya? En el caso de la pregunta que nosotros vamos a hacer, tenemos 4 casos porque tenemos 2 diodos. O sea, que tenemos que el caso 1 que va a estar los 2 encendidos, los 2 apagados, y así. De 1 on, de 2 off. Y de 2 off, de 1 on. ¿Ya? Esto la idea es que ustedes lo practiquen y lo hagan, pero yo voy a desarrollar el que en el fondo se cumple las buenas propiedades. Y ese caso, para este problema, para que después lo puedan desarrollar, es el caso en que el diodo 1 está apagado y el diodo 2 está encendido. Entonces, nosotros teníamos así un circuito. Un circuito así. Ay, algo está pasando.
Algo pasa con el lápiz. Tenemos así. Tenemos una fuente. Tenemos otra resistencia aquí. Está medio raro el lápiz. Tenemos otra resistencia aquí. Una resistencia acá. Y acá tenemos un diodo. Tenemos una resistencia y otro diodo. Y una resistencia, una fuente de voltaje y una resistencia. Ya. Entonces, el caso que nosotros estamos tomando, que el diodo 1, que es este, está apagado. Eso significa que lo reemplazamos por un circuito abierto. Y tenemos que el diodo 2 está encendido, entonces pasa corriente, simplemente lo reemplazamos como por un cortocircuito, ¿cierto? Y definimos el voltaje A. Ya, entonces, ¿cómo procedemos? Procedemos a hacer una malla. Aquí tenemos una malla. Como esta, en la rama del medio no pasa corriente, tenemos una malla así, una super malla. Tenemos dos ecuaciones, porque tenemos solamente esta corriente y esta corriente. Entonces nos queda aquí I1 menos I2 igual a la fuente de corriente, 0.1, y que tenemos las caídas de voltaje. Esto lo voy a escribir acá abajo. I1 menos I2 es igual a 0.1. Y tenemos que, bueno, poniendo los valores de la resistencia, tenemos que I2 por 20 más I1 por 145 igual a la caída de voltaje, igual a 12. Y bueno, resolviendo, ya has visto que quedan 5 minutos, creo que ya nos pasamos de hecho, así que voy a poner el resultado. Entonces, nos queda que I1 va a ser igual a 0.0848 y 2 va a ser menos 0.151. 0.151. Ya. Ahora tenemos que comprobar los supuestos que nosotros nos tomamos. Nuestros supuestos eran que I2, I de 2 era positivo, ¿cierto? Porque conducía corriente. O sea que la corriente esta efectivamente iba hacia allá y no hacia acá. Entonces, I de 2, del diodo 2, como está definido, es menos I2, ¿cierto? Porque I2 va hacia acá, va hacia abajo, como lo debemos ver así, y I de 2 va hacia arriba. Entonces, nos queda que va a ser 0.151, 0.0151, que eso es mayor que 0. Entonces se cumple el primer supuesto, que la corriente que pasa por el diodo efectivamente va en ese sentido. Y luego tenemos que comprobar que el voltaje, efectivamente, el voltaje efectivamente es menor que 0, ¿cierto? Eso es el supuesto de que un diodo está apagado. Entonces, calculamos. Sabemos que el voltaje en A, o sea, el voltaje en B, nosotros definimos la Tierra acá, como habíamos definido anteriormente, o como les dije que
¿verdad? Yo siempre me defino la tierra bajo la fuente. El voltaje en B va a ser simplemente 12, ¿cierto? Porque en el fondo estoy tomando este punto y solamente este punto de aquí, solamente hay una subida de voltaje desde la tierra. Ya. Y el voltaje en A va a ser igual a lo que cae acá más lo que cae acá. Entonces va a ser 50, que es la resistencia de abajo, por I1, más 12 por la... Como en esta resistencia está corriendo tanto la resistencia 1 como 2, es I1 menos I2. Y eso es igual a 5.43. Luego, entonces, como definimos el A positivo y el B negativo, entonces el voltaje entre A y B va a ser igual a 5.43 menos 12, que eso es efectivamente menor que 0. Entonces se cumple el segundo supuesto. Y con eso podemos concluir de que efectivamente ese era el caso que nos servía, y con eso calcular los demás parámetros del circuito. Y bueno, eso fue la clase ayudante de hoy día. Y nada, espero que les haya gustado y nos veremos la próxima semana. Hasta luego.